Bueno, eh, vamos a empezar la primera clase de sistemas operativos del primer cuatrimestre de 2022. Hoy es 9 de abril. Em, Vamos a empezar con, bueno, quien da la materia, que soy yo. Mi nombre es Leandro Robles. Soy ingeniero en electrónica, recibido de la UTN de AEDO. Em, digamos, tengo experiencia en el ámbito de lo que es la electrónica, en varias empresas que realizaban productos de electrónica de consumo masivo y después, bueno, me fui para el lado de sistemas y hoy en día trabajo como jefe de seguridad informática y bueno, también hago tareas de administración de tecnología y de redes. Bueno, ese es mi correo electrónico. Cualquier duda que tengan, digamos, la podemos sacar obviamente por el grupo de WhatsApp y si no, si la quieren formalizar de alguna forma, pueden utilizar ese correo electrónico. Tengo el del correo electrónico de la universidad, que es el que están, con el que estamos eh, en la Meet, pero digamos, lo uso solo para lo que son las clases, no lo uso de forma habitual. Bueno, ¿en qué va a consistir la materia? Bueno, primero vamos a tener dos parciales, eso que quede claro, no vamos a tener ni tres ni cuatro. Esos dos parciales van a estar apoyados por una serie de TPs, digamos, esos TPs tienen que estar presentados para poder dar el primer parcial y el segundo parcial. No les pido que esté, como les mencionaba la semana pasada, no les pido que esté el 100%, pero tengan un gran porcentaje de los TPs realizados. Eh, y después, o sea, no es que lo pido porque sí, sino porque esos TPs los van a ayudar bastante a la hora de resolver los ejercicios del parcial. Después, vamos a tener un primer parcial que por el momento va a ser bueno, presencial y un segundo parcial que por el momento va a ser presencial. Veremos cómo estamos con los tiempos. Por ahí terminamos haciendo el segundo parcial de forma virtual, digamos a través de múltiples choice. El año pasado tuvimos una experiencia de hacerlo por múltiples choice y estuvo muy bueno, digamos. Si bien el parcial era virtual, había partes de ese parcial o puntos de ese parcial que se tenían que resolver en papel o en un Excel o en un Word, pero digamos, no era solo el multiple choice, sino que había una parte de resolución que tenían que hacer ustedes y enviarla como un archivo adjunto. Este, tengan en cuenta que este es lo que proyecto para la materia. Puede variar, o sea, puede ser que demos el primer parcial presencial y el segundo lo hagamos virtual. Y bueno, y esto como que no lo tengamos en cuenta, pero la idea por ahora es esta. La entrega de los TPs es una clase antes del parcial. Lo que hago también es, bueno, la semana esa que hay parcial, toda esa semana pueden entregarme los parciales. Es más, a veces la clase anterior al parcial la dejamos para dudas de los TPs. Em, pero bueno, la idea es que traten de hacer los TPs. Después en el punto 3 ahí dice TP de punto extra, es un TP que tiene que ver más con programación. Yo les doy un par de ejercicios para realizar, de comunicación, sí, de comunicación entre procesos o entre threads, y ustedes tienen que hacer algo de programación. Esto está en la descripción del TP, o sea, los ítems, y cómo pueden o deben realizarlo. Y algo que no mencioné en la clase pasada es que ustedes tienen que hacer, supónganse que quieren tener ese punto extra, lo hacen y la idea es que lo expliquen. ¿Cómo lo explican? Bueno, grabándose, explicando cómo funciona su programa, qué es lo que hace, cómo lo hace, por qué hace esto, por qué hace lo otro, probando el programa, viendo qué resultado les arroja, explicando por qué, digamos. Toda una forma de explicarlo
eh, de forma virtual, digamos. Los años pasados que estuvimos con pandemia lo explicaron todo de forma virtual, pero este TP de punto extra en las clases presenciales, los chicos pasaban al frente, bueno, y explicaban qué era lo que habían hecho y cómo lo habían hecho, y en el lenguaje, qué funciones habían utilizado, bueno, etcétera. Así que esto pueden hacerlo como a ustedes les parezca y que no sea solo me envían 20 líneas de código y dice terminé, sino que sea algo un poquito más completo explicando qué es lo que hicieron. Bueno, esto sería todo respecto a lo que son la forma de aprobación. Después, para no entrar en conflicto, las notas para aprobar, regularizar y finalizar son las que utiliza la facultad. Con el tema de los recuperatorios, acá no lo registré, pero los recuperatorios los hacemos al final de la cursada, o también, si alguno quiere, la semana siguiente al, al, al parcial, yo voy dando la clase y el que quiere recuperar, o lo planteamos la primera o la segunda semana después del parcial, después de que tiene la nota, hacemos el recuperatorio. Eso lo hicimos el año pasado en forma virtual, que es más fácil de hacer, porque creo que les tiré, no sé, eran 4 o 5 chicos los que recuperaban y les dije, bueno, un jueves a las 8 de la noche y bueno, lo pudieron hacer. Pero es medio convenir eso. Así que bueno, lo dejamos ahí pendiente para organizarnos. Esto respecto a lo que es la aprobación de la materia. ¿Alguna duda? Profe, ¿está compartiendo una presentación ahora? Porque se ve tipo efecto Eh, túnel. Estoy compartiendo entonces la pantalla equivocada. Me hubiesen interrumpido antes, ¿eh? A ver, vamos de nuevo. No sé qué se puso a compartir. Estoy grabando lo que estoy grabando y compartiéndolo. A ver, vamos con esta de acá. Ahora ven el paisaje. Ahí están viendo la pantalla. Sí, Sí, tal cual. Sí, sí. Bueno, igual no se perdieron nada, se perdieron esto de acá. Tal cual. Además, lo que grabó es lo correcto. Sí. Eh, bueno, ¿qué más? ¿Alguna duda más? Gracias por la... Si no, iba a ser complicado después. Ya me ha pasado de grabar. Esto de tener dos pantallas, grabar una, hablar sobre la otra, ver los comentarios sobre la otra. Quedo siempre volando a veces. Bueno, vamos con esto. Este es el estimado también, o lo que tengo proyectado para el tema de las clases. Fíjense que hay mucho feriado. Todavía no sabemos qué va a pasar el sábado que viene. Calculo que tendremos clases. eh, pero estamos muy justo con el tema de las clases. Así que bueno, esto es lo que tengo estipulado para dar. Fíjense que la clase pasada en teoría era presencial para presentarnos, pero bueno, la idea eh, fue, digamos, cambiarlo por una virtual sincrónica, por lo menos para ganar no sé, una hora de tiempo. Y la de hoy hacerla virtual y la próxima presencial. En realidad, la próxima es presencial si es el capítulo 3. Lo que pasa es que yo no sé si voy a llegar a dar el capítulo 1, el 2, hoy, volando así, más la intro esta, con un... y arrancar el capítulo 3. Veremos. Por ahí hacemos el switch acá y doy la próxima para terminar la virtual. O si no, no sé. Voy a ver cómo terminamos. Pero este es lo que voy a tratar de hacer. Puede variar, puede variar. Después, para que no entren en conflicto de a quién le hago caso, a quién no, tienen un grupo de WhatsApp. Más fácil que el grupo de WhatsApp. O sea, si les parece más cómodo Discord, pasamos todos a Discord y hacemos Discord. Yo no lo tengo, no lo uso, no tengo ni idea cómo es. Yo uso WhatsApp porque WhatsApp me manda desde mi esposa hasta mi mamá
hasta mis compañeros de trabajo y, bueno, la gente de la facultad. Para mí un WhatsApp me mandan un WhatsApp y yo ya tengo algo que hacer. En cambio, si a mí me mandan un mensaje de Discord, puede haber 400 mensajes de Discord y te leo uno. Lo mismo me pasó con Telegram y lo mismo me pasa con Slack, que es otra plataforma que usamos en, en la otra universidad donde doy clases. Eh, entonces me cuesta muchísimo seguir esas otras plataformas. Entonces yo decidí, está bien, estoy dando mi número de teléfono, me van a volver loco, pero prefiero involucrarme y dar mi número de teléfono para que me vuelvan loco a que no haya conflictos. Entonces, toda la comunicación la vamos a hacer por WhatsApp o por correo electrónico o por este medio, digamos, por el Meet oficial. Después, o por como es el campus de la universidad, que por cierto, ayer me di cuenta, en realidad me dijo Fernando que había, no sé si cuando entraron al campus ustedes siempre la vieron en cero o en algún momento vieron que había algo y después no había nada. Como Yo dijo, siempre yo lo vi hasta ahora igual que como hasta ahora, o sea, con sus datos de contacto y cuáles son los libros, nada más. Está bien, porque parece que en algún momento... Ah, bueno, ahí Marta lo puso siempre en cero y algunos lo vieron. Se ve que en algún momento eh, no- o sea, yo compartí toda la información para que me contacte con el grupo, con todo, y en algún momento se dejó de como que quedó en blanco, que digamos que quedó para que los alumnos no lo vean y se desapareció todo. Ayer lo tuve que volver a compartir por eso se agregaron esos 3 o 4 alumnos que cayeron a último momento. De todas formas, yo eh, envié 2 correos electrónicos a todos los integrantes del curso. Así que bueno, revisen si les llegó algo. La forma oficial va a ser el correo electrónico que tienen ahí en el campus o el campus mismo. Si el campus no se cambia de público a privado y aparece siempre público. Bueno, ahora está toda la información. Después fíjate, Marta, si lo ves. Ahora calculo que sí. Pero bueno, ahí también hubo un conflicto. Sí, Pero sí, ahora sí se ve. sí, no, en algún momento se vio porque mucha gente lo vio, me parece. O por lo menos los que entraron. O no sé si entraron porque yo les envié un correo. Pero en algún momento desapareció todo y ahí los perdí, digamos. Y yo ya asumí de que estaban todos y los que no, digamos, los que no estaban era porque no la iban a terminar cursando. Fíjense que a medida que fui agregando gente salió muchísima gente, o sea, agregaba gente pero al mismo tiempo se iban porque no sé, se anotaron y después se arrepintieron, todavía no empezó la materia y ya se me van, tristeza, lágrima. es porque descubrieron la verdad antes de caer la trampa. Claro, ya se dieron cuenta, antes de pisar el palito se escaparon. Pero bueno, el canal oficial va a ser el WhatsApp. WhatsApp, obviamente tratemos, yo por lo que vi, son toda gente muy educada, tratemos de que el único descolocado que mande un mensaje a la tarde sea yo diciendo, bueno, mañana tal cosa o el sábado tal cosa, pero tratemos de mantener el orden y no mandemos mensajes ni muy tarde ni muy temprano. Digamos, a ver, yo no tengo problema temprano y tarde me acuesto a las 12 de la noche y a las 6:30 ya estoy arriba, así que yo no tengo problema, pero hay mucha gente que les puede llegar a molestar todo lo que es los mensajes en, ¿cómo en horarios medios complicados. Me ha pasado de que mandan mensajes a las 3 de la mañana, obviamente les digo, bueno, traten de enviarlo cuando se despiertan. Ya sé que están estudiando, tienen una duda a las 3 de la mañana, pero mucha gente duerme. Así que bueno, tratemos de manejar eso también de forma correcta. Bueno, esto bueno, es el estimado para el segundo parcial. Esto 16/7, esto lo corregí gracias a también un pedido de ustedes. También
los parciales se van a ir adaptando en función de cómo venimos con las clases, en función de cómo vienen ustedes con los parciales. Pero bueno, si quedamos en una fecha, quedamos en una fecha, ¿no? No podemos partirla, ni la mitad sí, la mitad no. Bueno, decimos tal fecha, bueno, tal fecha, y quedó. Después cada uno se tendrá que ir adaptando. Somos demasiados, no sé ni cuántos somos ahora, pero me parece que somos 33. ahora No. 33 y no sé si en el curso hay más de 33, creo que sí. No sé si se agregaron más porque había chicos de, de, de una materia que se armó ahora y los agregaron, no sé si están blanqueados, digamos, están en blanco dentro de la materia, si están anotados en blanco, están por fuera, pero bueno, ya veremos. Esto es todo lo que vamos a ver. ¿Alguna duda de esto? ¿Alguna duda de la materia? ¿De quién soy? Ah, por ahí no me vieron, es verdad. Algunos que son... Esperen que voy a activar la cámara. Ahí me ven. Tengo que mirar para acá. Hola, ¿qué tal? Igual me van a ver la semana que viene o la otra, así que bueno, esto es la intro de la materia. Ahora sí, ¿alguna duda? Proseguimos entonces. Profe, Sí, eh, no quiero salir de contexto, ¿no? Pero hay recreos o algo así, ¿no? Entiendo que estamos justo de tiempo igual. Yo sé que la sí, materia, sí, a ver. El, cosas re- así. el recreo puede variar. Puede variar, o sea, obviamente que cuando estemos físicamente, va a haber un recreo, no sé, 10, 15 minutos, un poquito más, para tomar un café, tomar aire y salir. En las virtuales, ustedes obviamente pueden hacer, se mutean y apagan la cámara y toman un café, hacen lo que quieren. Y por ahí en algún momento cortamos. Hoy no sé, calculo que sí, porque tengo que tomar aire y agua para poder hablar. Sí, haremos un corte de 5 o 10 minutos y eso se acomoda de acuerdo a si mi hija se levantó y le tengo que hacer el desayuno o, no sé, si estoy mal de la garganta o algo, empiezo a tomar agua cada 2 segundos. Así que sí, vamos a hacer un corte en algún momento. Eh, bueno, ¿alguna duda más? Sí, yo llegué me conecté un poquito tarde y no llegué a escuchar, entonces sería, el primer TP nos habilita para el primer parcial. Exactamente, sí. En realidad yo le digo TPs de primer parcial, son tres unidades y les habilita para dar el primer parcial. Son, a ver, esto por ahí no lo mencioné hoy, pero lo mencioné en la semana pasada, que son ejercicios tipo parcial, son 10 12 ejercicios por TP, no son muchos, de los cuales el primer TP es un TP más práctico, o sea, más de ejecutar algo, probarlo y ver qué sucede y anotar eso que sucede. Y el 2 y el 3 o sea, o el segundo y el tercero, son más de, sí, de ejercitación. Eh, pero, perdón, No, sí, sí, disculpe. ahí, ¿cómo es? Y digamos, eso te va a habilitar a dar el primer parcial. Puede ser que vos no hagas todos los ejercicios y te falte algún ejercicio de esos TPs. Yo te lo voy a tomar como válido, pero lo vas a tener que completar, digamos, después de la entrega del TP. Suponete que vos me lo entregaste el TP y no sé, hay un ejercicio que lo hiciste mal. Yo no te voy a decir, mira, vos no podés dar el parcial porque te faltó un ejercicio. No, yo te digo, no, hiciste el ejercicio 7 lo hiciste mal, volvelo a hacer y por ahí, si te quedaste sin tiempo, das el parcial y después me entregás ese ejercicio faltante. Es como para que ustedes sigan la materia, más que ponerles una exigencia de sí o sí tienen que entregar esto, es para que ustedes no se pierdan eh, y en algún momento quieren hacer todo junto y no lo llegan a hacer, bueno, es como para que sigan la materia más que todo. ¿Se entendió ahí?
Bueno, sí. Y una pregunta, el sábado que viene, entonces, ¿qué horario sería presencial? A las 9 de la mañana y si pueden antes mejor. No, o sea, Pero- yo doy clases, el horario es de 9 a 1, pero normalmente 12 y media tengo que cortar porque tengo que dar clases en la otra universidad, entonces necesito moverme de un lado para el otro. Y nada, yo con, no sé, media hora, 40 minutos me muevo y tendremos que empezar a las 9. bueno, Igual está bien. voy Hasta la una. Va hasta hasta las 12:30. 12 y media, sí. A veces me quedo más porque me cuelgo, pero supongamos 12, 12 y media, ya ahí me tienen que decir, profe, corte. Nada, bueno, igual vamos a ver cómo venimos con el tema de los temas. Listo. Y una preguntita más. Entonces, sistemas operativos sería que nos van a tomar, ¿qué? Ah, o sea, ¿en qué veríamos en sistemas operativos? Decís. Sí. Sí, Digamos, en sistemas operativos es toda la intro que vamos a ver ahora, de todo lo que es la unidad uno de la materia. Vamos a ver eh, cómo funciona un sistema operativo, básicamente. Cómo funciona a nivel hardware, a nivel de memoria, cómo funciona manejando los archivos, cómo funciona a nivel de dispositivos de entrada-salida, todas las funciones que tiene un sistema operativo. Vamos a ver algunas, sí, algunas herramientas que tiene el sistema operativo para manejar todo esto que te mencionaba antes. ok. Ok, Básicamente es todo eso. Igual esto es una intro de la intro. La intro lo vamos a ver de acá en adelante. Así ok. que es un... Así que bueno. Y, y esas diapositivas están en el campus ya. Es- están Ok. en el grupo. Después tienen la descripción del grupo tienen el drive con toda la información de los videos de YouTube de los cuatrimestres pasados, Sí, bueno, el Google Meet para las reuniones virtuales, sí. los libros, las presentaciones de la cursada pasada, y yo cuando hago una modificación de una presentación se las vuelvo a pasar por WhatsApp y cuando me acuerdo la subo al Drive. O sea, otra cosa es que esta presentación con respecto a la presentación del cuatrimestre pasado puede variar muy poco. Para, eh, para que se dé una idea, esto es lo único que varió hasta ahora y el meme del final, nada más. No cambió nada más. No cambio sustancialmente las presentaciones, salvo que me agarre la locura y diga, bueno, cambio todo esto y agrego todo esto. El temario es todo el temario del libro de la cátedra, que es el Silversat, eh, obviamente acotado a 12 unidades o a 13 unidades. El libro tiene más unidades. Nosotros vemos esta solamente. Pero bueno, nada. Eh, ya el temario lo vamos a ir viendo y las presentaciones no se las van a... O sea, si ustedes quieren ver las presentaciones de la unidad 8 9 10 11 12 la tienen. Entran al Drive y se las bajan. ¿Qué les recomiendo? Bueno, bájenselas y después cuando vayamos a ver esa unidad, si yo les paso una presentación nueva, la reemplazan por la nueva y ya está. Es más, yo las versiono, le pongo versión 5 versión 6 versión 3 así. O sea, Listo. no va a haber Una mucho. preguntita más. Sí, La primer clase, yo no sabía, ¿corre la falta para todos? no, la falta la primera clase fue feriado, no hubo clases. Lo que hicimos Entonces, fue explicar todo esto, hablar un poco de cómo va a ser la materia más en profundidad. Y... ¿Cómo es? Y presentarme yo, quién era, dónde trabajaba y todo eso, que hoy lo vi rápidamente. Y yo no tomo en cuenta la falta, para mí la falta no existe. Yo lo que pretendo a ustedes es que sigan la materia, o sea, empiecen la materia y la terminen, o sea, de cursar y aprueben los parciales. No les pido presencia
ni nada. Eso no es tema mío. Lo que sí, obviamente si no van a ninguna clase va a ser bastante difícil que la prueben porque o pueden hacerla todo con los videos de YouTube de los años pasados o de este año también. Eso no tengo problema. El tema de las presenciales sí o sí van a tener que ir y ahí sí vamos a tener que tomar lista y todo eso. Así- Claro. Y yo no recibí ningún mail. ¿Después les puedo mandar un mail? Sí, sí, pasamos un mail. Pasamos un mail. Listo. Si, fíjate que estés, que el correo que vos tengas cargado en la universidad sea el que vos utilizás normalmente. No sé Sí, cómo es tu correo, pero bueno, sí, pasame un mail ahí a roblesleandro@hotmail y te registro. listo. Muchas gracias. De nada. Una consulta, ¿el link del Drive está en el grupo de WhatsApp? Sí, Gracias. y también ahora está en el campus, porque apareció, y ahí No, porque en el campus tienen, no lo vi, por eso le preguntaba. no está en el, bueno, lo voy a tener que subir al campus también. Si no, lo tienen en la descripción del grupo. No, no suelo subir todo al campus porque, como les decía antes, voy cambiando las presentaciones y después me dicen, no, esta presentación es vieja, la bajé de acá, de allá. Entonces lo que yo sigo y ustedes traten de seguir es el tema del WhatsApp. Bueno, vamos a ver si comenzamos. Bueno, lo que vamos a hacer es un repaso de temas de años anteriores. Este, sí, ahí está en la descripción del Drive. Primero vamos a empezar con sistemas de numeración. Nosotros en sistemas operativos vamos a trabajar con distintos sistemas de numeración. Seguramente ustedes ya trabajaron en decimal, trabajaron en binario, en hexadecimal, en octal, calculo que sí. Así que la idea es que hagamos un repasito rápido de cómo era esto de los sistemas de numeración. Eh, Nosotros normalmente utilizamos en nuestra vida cotidiana el sistema decimal, con base decimal, para cuestiones de informática, de electrónica, ingeniería, utilizamos otros sistemas, como por ejemplo el binario o el hexadecimal, pero muy específicamente en ciertos temas, no en todos. Por ejemplo, cuando manejamos posiciones de memoria, normalmente las posiciones de memoria las vemos en hexadecimal. Cuando manejamos bits, sí o sí, tenemos que manejarlos a través de un sistema binario. Digamos, podemos manejarlo en decimal o en hexadecimal, pero es un poquito más confuso. Y más cuando trabajamos con electrónica, por ejemplo, de bajo nivel. Yo, no sé, tengo una pata de un circuito integrado que se activa, entonces yo digo que está en uno o está en cero. Básicamente eso es trabajar en binario. Entonces, eh, todos los sistemas que nosotros vamos a trabajar son de sistemas de numeración con carácter posicional, eh, que va a depender de esa posición, va a tener una ponderación de acuerdo a la ubicación dentro de todo el número. Lo que estamos hablando es si es unidades, decenas, centenas, unidad de mil, decena, centena de mil, etcétera. Son todos sistemas numerados, perdón, ponderados. Eh, se pueden expresar como la sumatoria de las potencias, una sumatoria de potencias de bases, o sea, sumatorias de la base elevado a una potencia por el carácter que yo tengo en esa posición y obviamente haciendo la suma, que básicamente lo que les estoy diciendo es esto que están viendo ustedes acá. Estos son los sistemas que nosotros normalmente manejamos. Hay otros sistemas que no son posicionales o no son ponderados, digamos, que es, no sé, que son los sistemas, los números romanos, digamos. En el número romano
la ponderación es distinta porque va a depender si está a derecha o izquierda. O sea, no es un sistema de carácter posicional ponderado. Los que nosotros vamos a manejar sí o sí tienen que ser de este tipo. Em, y después, algo importante, los sistemas que vamos a manejar están representados por signos que no se entienda por más o por menos, sino que se entienda por caracteres, por los números que van a estar dentro de esa base que yo voy a manejar. Por ejemplo, en los números binarios vamos a tener el 0 y el 1. Los números, como es la base decimal, vamos a tener los números del 0 al 9. La base hexadecimal, ¿qué vamos a tener? Los números, así, a ver si alguien Hasta el recuerda. 16, Ahí, Del 0 al 15. hasta el 8 es hexadecimal, no me Ah, acuerdo. Exa dijo. hexa. No, es hasta el 15, de 0 a 15, digamos. Hasta el 15, claro. Tengan en cuenta una cosa. Si nosotros Con manejamos... números y letras. Ahí está, eso es lo que tienen que tener en cuenta. Eh, en el sistema hexadecimal vamos a manejar los números del 0 al 9 y yo no puedo volver a repetir esos mismos signos o números, porque si no estaría ahí con un conflicto. Entonces lo que voy a tener que tener son otros caracteres que representen a esas posiciones dentro de mi sistema. Y en ese caso lo que voy a usar es, en vez de un 10, voy a usar una A, en vez de un 11 una B, y así A, B, C, D, E y F. Y con eso voy a completar las 16 posiciones de mi sistema, digamos, hexadecimal. Fíjense que estoy hablando de signos o de caracteres que se emplean para ese sistema de numeración. Para lo que es octal, este es un sistema que se utiliza bastante en todo lo que es asignación de seguridad, por ejemplo en Linux. Voy a utilizar los caracteres o los signos del 0 al 7, o sea, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Igual esto ahora lo vamos a ver un poquito más en profundidad. Esto es una intro de los sistemas de numeración. ¿Qué es lo que voy a... o qué es lo que nosotros vamos a necesitar? Por ahí convertir de una base a la otra. Acá vemos un ejemplo de si yo quiero convertir el 217 en base 10, fíjense que este subíndice 10, acá lo marco como que está en base 10, porque si no, el 217, si yo no le pongo base 10, podría ser el 2 existe en hexa, sí, el 1 existe en hexa, sí, el 7 existe en hexa, sí. Esto podría ser un 217 en hexa, o podría ser un 217 en octal, o podría ser obviamente en decimal, que es como lo tenemos. Entonces, cuando hablamos cuando trabajamos con distintas bases, vamos a tener que poner el subíndice de cuál es la base en la que me encuentro. Entonces, para pasar un 217 en base 10, lo que hago es dividir por 2, voy dividiendo por 2, divido por 2, hasta que ya no puedo dividir más. Cuando ya no puedo dividir más, o sea, 1 dividido 2 no lo puedo hacer sin que me dé un resto entero, lo que hago es representar todos los números que me quedaron en el resto, incluyendo el primer valor que se parte del resultado, como parte del número en binario. Entonces lo que me va a quedar acá es el 1101 1001. Entonces 1101 1001. Fíjense que siempre leo de derecha a izquierda, de donde terminó la cuenta hasta donde comencé a hacer la cuenta. Y voy tomando el resto como parte de mi resultado en binario. Esto sería la conversión en base 10. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero se va a repetir en todas las bases. Si yo quiero convertir
digamos, de forma inversa, o sea, pasar de binario a decimal, lo que voy a hacer es lo que dije al principio de cómo funcionan los sistemas de numeración. Hacer la sumatoria de, de las potencias, o sea, de las potencias de la base, sería. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, el número o el carácter que yo tengo multiplicado por la base en que está de acuerdo a la primera potencia o a la potencia cero acá, cada una de estas, esto sería la potencia cero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o sea, a la ponderación que tengo dentro de mi número, y voy representando cada uno de los caracteres o de los números que yo tengo en cada una de las posiciones, de acuerdo a la potencia que tengo en cada una de estas ubicaciones. Y lo que hago es hacer la sumatoria de todo esto. Esto es fácil porque todos los números que están multiplicados por 0 ya dan 0, y donde solo tengo 1 tengo que hacer la sumatoria. Hago la sumatoria, esto me da 8 más 16 más 64 más 128 más 1 me da 217. Entonces ahí obtengo el número en decimal. Fíjense que la cuenta que yo hice, empecé a sumar de acá para abajo. 8, 16, 64, 128 y le sumé 1. Esto por una cuestión de que yo puedo de alguna forma tener un CRC o una forma para ver si tuve algún error, que es al ver la paridad de mi número. O sea, si mi número termina en 1, si mi número en binario termina en 1, quiere decir que el número es, ¿qué cosa? Impar. Y es impar. Es impar. Entonces, yo lo que hice al final acá es decir, bueno, le sumo 1 y veo si mi número es impar. Bueno, yo sé que el 217 es impar y que acá el, el número termina en 1. Entonces, tengo una forma de corregirme. Obviamente no es 100% efectiva porque puede ser que me haya equivocado en alguno de todos estos, pero me puede llegar a ayudar a la hora de darme cuenta si cometí algún error. Entonces, la conversión inversa es haciendo la sumatoria de las potencias de la base y sumándolas. Fíjense que voy representando el número que me queda con el subíndice de la base. Este número también puede ser, si yo no le pongo el subíndice 2, puede ser un número en octal, en decimal, en hexadecimal o lo que sea. Bueno, de la misma manera que hice la conversión de decimal a binario o a base 2, lo puedo hacer en base 8, o sea, en octal. Hago la misma metodología, hago el 217 en decimal, lo paso, no, perdón, lo paso a base 8 dividiéndolo por la base a la que yo quiero llevarlo, y voy haciendo las divisiones parciales hasta que llego a que no lo puedo dividir. Y represento los restos y el último número que me queda en la división. Y siempre de derecha a izquierda. Entonces, el 217 en decimal lo voy a representar como un 331 en octal. La forma inversa es lo mismo que vimos antes, hacer la sumatoria de la base elevado a la potencia que corresponde de cada uno de los caracteres, de cada uno de los signos. Fui ahí. Y haciendo la sumatoria. Entonces lo que veo acá es 1 más 24 más 192, me ha dado el 217 en base 10. Después va a haber una forma abreviada de hacer todo esto. Por ahí el que es un poquito más complejo es cuando trabajo en base 16 o en hexa. Lo que tengo que ver acá es, fíjense que está bien, esto me dio 13 como mencionaba hace un rato, o sea, los números del 1, perdón, del 0 al 15, pero
cuando tenga que representar este 13, lo voy a representar con el equivalente a mi tabla de hexa, que va a ser una D. Entonces, el resultado que yo voy a tener acá es la D9. El resto, o sea, este es el último resto, el primer resto, perdón, y este es el último cociente. Este 13 lo reemplazo por la letra equivalente y también represento de derecha a izquierda. Este es el D9 en base 16. ¿Por qué vamos a utilizar distintos sistemas de numeración? Básicamente porque cuando comenzó la computación, los comienzos de la computación, yo podía representar los números por ejemplo, de posiciones de memoria en base 10. No tenía problemas porque era un espacio de memoria muy acotado. Estamos hablando de algunos bytes de memoria o algunos, como muchos, kilobytes de memoria. El tema es que esos bytes, kilobytes, se transformaron en megabytes, gigabytes, terabytes, petabytes y así sucesivamente. Y para representar los números en una pantalla en decimal, fíjense que yo para representar el 217 en decimal necesito tener 3 posiciones dentro de una pantalla. En cambio, para representar ese mismo número en hexadecimal necesito dos posiciones. Entonces, de alguna forma no, a través de un sistema de mayor base, lo que hago es reducir la representación del número que quiero mostrar en una pantalla. Obviamente tengo que entender de que ese número está en base hexa, por eso van a ver que, por ejemplo, los hexa los representamos como 0x tanto, y muchos lenguajes de programación lo manejan de esa forma, diciendo, bueno, yo quiero tal número en hexa, bueno, le pongo el 0x. Si ese número lo quiero en octal, le pongo 0 tanto. El 0 lo va a tomar como un valor válido, y la interfaz de programación va a entender que ese 0 quiere decir que el número que le pongo seguido va en octal, y si le pongo 0x va en hexa, y si no le pongo nada es un número eh, en decimal. Entonces, con esta forma de trabajar, lo que empezaron a ver es que con menos cantidad de caracteres podía representar números más grandes en la pantalla. Y a nosotros nos va a servir porque obviamente hoy en día todas las posiciones de memoria, posiciones en disco están en hexa. Bueno, esta sería la forma inversa de pasar de hexadecimal a decimal. También haciendo la sumatoria de la base elevado a la potencia. Los sistemas hexadecimal y octal tienen la posibilidad, fíjense, de representarse. Yo puedo representar los números por separado, o sea, cuando quiera hacer la conversión de un número en hexa a un número en binario, o un número en octal a un número en binario, puedo representarlo por los bits que pueden representar ese símbolo ¿cómo es? En la base 16. Por ejemplo, la D es el 11, que es el 1101. Cualquier cosa dije. La D es el 13. El 13, ¿no? El 13. eh, y acá, bueno, el 9 es el 1001. Lo puedo representar directamente. Esto solo se da en las bases que son 2, 4, 8, 16, que son potencia de 2. Solo se dan en esas bases. Si yo estuviese trabajando en base 6, que podría hacerlo, o sea, si yo quiero, en vez de tener base 16, acá tendría base 6, tendría que ser, bueno, acá es una D, pero debe ser para otra cosa. Por ejemplo, acá, si yo quiero trabajar este 331 en base 6, una base que inventé, podría utilizar cualquier base.
esta forma de convertirlo, esto sería 1 por 6 a la 0, más 3 por 8 a la 1, más 3 por 8 a la 2, lo podría convertir en base 6. Pero esta forma de trabajarlo no podría hacerlo porque no es potencia de 2, 6. Entonces, solo se va a aplicar para aquellas bases donde la base sea potencia de 2. Y voy a poder trabajarlo más fácilmente y descomponer mi número en binario. ¿Se entendió hasta acá? Es un repaso esto, ¿no? Esto Sí. lo vieron el Sí, año pasado. sí. Sí, lo vemos en la organización de las computadoras. Ok. En el WhatsApp ya compartieron la tabla de la conversión del 0 al 15 en binario, en octal, hexa y decimal. Está bien. Sí, igual, obviamente, con la tablita esa tiene un número nada más. Entonces, si los números son más elevados. Una pregunta, para el parcial presencial, ¿vamos a poder usar las tablas? Sí, si no te las escribo. Igual, la única tabla que necesita. Se nos ofendió el profesor. Me parece que no le gustaron las respuestas. No, porque. Nos está haciendo el vacío, el silencio. Perdón. No, es que me saqué los auriculares porque ya tengo calor y se me muteó el micrófono. Me fui a buscar agua, pero no estoy. Espérenme un segundo, ¿no? Tomo agua. Sí, sí. Decía de las tablas. Las tablas por ahí, a ver, tienen que acordarse, digamos, el hexadecimal, básicamente. No, es lo que más vamos a trabajar. Igual tampoco es que ya vamos a empezar a trabajar en hexa. Pero yo diría que no, digamos, porque son muy básicas las tablas. Tienen que acordarse del 0 al 9, A, B, C, D, E y F. Y nada más. Son muy tranquilos. Igual veremos en el parcial. A ver, faltan 3 meses para el parcial. Todavía tenemos tiempo para cambiar de opinión. ¿Y decimales? No, ¿no? ¿O es decir, números con decimales o todos números enteros? No, vamos a trabajar todos con números enteros. No, todos. Las posiciones de memoria son números enteros. Gracias. Después, ¿alguna duda más de sistemas de numeración? No, profe, puede ser que el micrófono quedó medio mal o algo, yo lo escucho Muy bajo. bastante mal. Sí, porque se deforma mucho la voz, a veces no se entiende bien. Me pongo el auricular de nuevo. Espera. ¿Ahí me escuchan? Ahí. Sí, se escucha bien. Bueno. Quiero ver si estoy grabando bien, sí. Espera que paso para allá. Después, algo, o sea, lo vamos a mencionar nada más que para recordar de que nosotros para manejar números en nuestros sistemas informáticos o en nuestro hardware necesitamos aplicar complementos para poder manejar, por ejemplo, para poder representar números negativos. Si no, el sistema informático no va a poder, por ejemplo, hacer una resta. Si yo quiero sumar dos números, mi sistema informático lo va a poder hacer, pero si yo quiero representar, hacer la resta de dos números, sí o sí voy a tener que aplicar dos complementos. Entonces, ¿qué es lo que voy a terminar aplicando? El complemento a 1 y el complemento a 2. Esto también lo vieron. Y es solo para recordar que lo teníamos que aplicar para poder hacer, por ejemplo, una resta. Obviamente, una resta como una operación básica. Y después de esa resta, todas las operaciones que se le pueden ocurrir. No sé, división, multiplicación, no sé, potencias, raíces, etcétera. Bueno, esto es lo que hacemos para aplicar el complemento a 1. Y esto es lo que hacemos para aplicar el complemento a 2. Y ahí obtenemos el número representado en complemento a 2, sabiendo que ese número, digamos, conociendo que ese número va a estar en complemento a 2, yo lo puedo
lo puedo manejar como un número, básicamente un número negativo. Bueno, esto es así un flash como para recordarles de que cómo se manejan las computadoras con el tema de los números. Después vamos a empezar por una arquitectura básica donde vamos a tener un módulo de entrada-salida, ese rectangulito que dice I/O, una CPU y una memoria. Esto es una arquitectura básica de una computadora. Donde esa I/O puede ser un teclado, un mouse o lo que sea que nosotros normalmente manejamos, o puede ser, no sé, una placa de adquisición de datos que captura las temperaturas de, no sé, de la montaña, envía esa información a la CPU, la CPU la trabaja de alguna forma a través de la memoria, va, digamos, moviendo información de la memoria, vamos a suponer que es memoria volátil a la no volátil, y en algún momento esa información vuelve a través del módulo de entrada-salida y se envía por red por un, no sé, puede ser por Wi-Fi o puede ser por algún protocolo industrial hacia algún lugar y, y hago algo con esa salida. Puede ser que salga al monitor y lo representen en una pantallita, pero bueno, eso va a depender de la arquitectura que yo esté manejando. Yo vengo del palo de la electrónica, para mí esto puede ser cualquier cosa. Hoy en día trabajo con computadoras, pero podría ser un Raspberry Pi o un microcontrolador, o podría ser un circuito integrado conectado a una plaquita y eso está constantemente tomando información de algún lado. Podría ser cualquier cosa. Esta es una arquitectura básica de la base que va a estar por debajo de nuestro sistema operativo. Por el momento no tenemos sistema operativo, no tenemos nada, no sabemos qué hay arriba de esto, eh, que lo vamos a ver en muy poco. A ver, CPU, unidad central de proceso, es como el nombre lo indica, donde se realizan las diversas operaciones, como así mismo se efectúa el control general de la máquina. O sea, la CPU lo que va a hacer es procesar información. Nuestra forma de llegar a esa información o de manejar esa información va a ser a través de la memoria. Va a ser, o sea, esto si bien está representado así, nosotros de nuestro dispositivo de entrada-salida directamente a la memoria, perdón, directamente a la CPU no va a llegar. Nosotros no es que tenemos, por ejemplo, el teclado conectado directamente a la CPU, sino que tenemos puertos intermedios y buses intermedios como para manejarnos. Pero esto es un diagrama en bloque genérico, como para que sepan que existen estos módulos. Y fíjense que la memoria sí va a ser el nexo directo con la CPU y va a ser prácticamente el único periférico de mi arquitectura que me va a conectar o que va a conectar a una velocidad aceptable con la CPU. Si nosotros pensamos de que, no sé, yo tengo una impresora y que mi impresora, yo le envío la información de la CPU directamente a la impresora, ya ahí estamos teniendo un error de concepto. Entonces lo que tenemos que pensar es que la información se guarda en la memoria de alguna forma y esa información que tengo en la memoria la voy a procesar en la CPU. Esto es un diagrama genérico. ¿Se entiende más o menos? O sea que cada acción que hagamos va a tener que ser procesada en la memoria, o sea, va a estar alojado en la memoria y de ahí de la memoria va a hacer todas las acciones que queramos. Sí, básicamente eso que Ex- acabas de decir.
es como una ida y vuelta. Yo no sé, quiero eso, como dijo, imprimir, entonces yo mando la señal de entrada y salida, va por la entrada y salida, va a la CPU, de ahí a la memoria, y de la memoria vuelve para hacer la acción que yo le dije. Algo Sí, así. en realidad por ahí no es que va directamente de la entrada salida va a la CPU, sino que va a haber otra cosa acá No, que, no, sí, que lo pasa a la memoria. lo hice así resumidamente. Me Sí, imagino que hay más pasos todavía, pero pero bueno, estos van a ser nuestros tres módulos principales para entender la arquitectura, donde nosotros vamos a montar un sistema operativo. Eh, bueno, entonces nosotros vamos a utilizar la arquitectura de von Neumann. Esto es una pequeña bibliografía donde está toda la parte poco interesante al principio y la más interesante al final de von Neumann. Eh, vamos a empezar eh, con... Sí, no, que acá Mariano dijo, o sea, todo lo que se está procesando en un momento dado va a estar alojado en la memoria. hasta que ya no se eh, utilice, ¿verdad? sí, Eh, va a estar alojado, ahí por ahí hay alguna corrección, va a estar alojado en la memoria hasta que nadie la pise. O sea, el sistema lo que va a hacer, o sea, el sistema, después lo veremos, el sistema operativo va a dejar la información en la memoria hasta que en algún momento alguien sobrescribe esa posición de memoria y la utilice para otra cosa. Pero siempre el nexo, lo que tienen que acordarse es este nexo entre la CPU y la memoria es lo que me va a mantener a mí mi sistema funcionando. Eh, Toda la información que yo quiera manejar sí o sí la tengo que tener en la memoria, digamos, en la memoria RAM de la computadora. Si no lo tengo en la RAM, me va a ser muy difícil poder procesar información que viene directamente de disco, por más que el disco sea el disco un NVMe2 o el que sea el más rápido de todos, va a seguir siendo lento comparado con la velocidad de la memoria. Y se va a mantener hasta que la pise, por lo menos en los sistemas más nuevos. No sé si en algún momento alguno se dedicó a dejar de utilizar algo y borrarlo, pero lo que va a ser un sistema operativo se va a encargar de administrar la memoria. Ya le estoy haciendo un poco de spoiler de lo que vamos a ver más adelante, pero el sistema operativo va a tener que ver cómo trabaja con esa memoria y cómo indica que la memoria está disponible o que tal byte de la memoria está disponible o no. Faltan 8 unidades para eso, pero esta es la intro que hacemos de todo lo que vamos a ver en toda la materia. Entonces, vamos a ver cómo funciona la arquitectura de von Neumann. Eh, Voy a tener dos partes importantes, en realidad tres partes importantes acá, donde voy a tener la CPU, que va a estar compuesta primero por la unidad de control y por la ALU, la unidad aritmética y lógica. perdón, profe. ¿Explicó lo de la arquitectura von Neumann el anterior coso? No, no. Voy a explicar primero esto y después vamos Ah, a hacer una comparación contra la arquitectura de Harvard, que lo vemos un poquito más acá adelante y lo explicamos. Vamos a ver cómo funciona todo esto. Vamos a tener cuatro módulos, de los cuales tres van a ser los más importantes, que son los que vimos recién, la CPU, la memoria y la entrada-salida. En donde voy a tener la CPU dividida en dos partes, una unidad de control y una unidad aritmética y lógica. Básicamente lo primero que voy a hacer es extraer una instrucción de la memoria, o sea, yo voy a tener en la memoria una instrucción que voy a tener que ejecutar. En la arquitectura de von Neumann, eh, por la forma que está diseñada, en la memoria voy a tener dos tipos de datos. En realidad, después esto va a ser un poquito más diferenciable, pero voy a tener básicamente código, o sea, líneas de instrucción que voy a poder ejecutar y voy a tener líneas de datos que voy a poder procesar. O sea, voy a tener dos tipos de datos,
código y datos. Lo primero que voy a hacer es de la memoria extraer una instrucción para poder procesar. Esa instrucción la voy a traer a través del bus de datos y la voy a llevar a un registro que se llama registro de instrucciones. Que a ver si lo tengo por acá abajo. Bueno, acá registro de instrucciones. Acá abajo, lo llevo a la CPU, acá lo tengo, el registro de instrucciones. En el registro de instrucciones tengo todas las instrucciones que tiene mi micro, digamos. Ese registro de instrucciones va a reemplazar o se va a decodificar esa instrucción en función del set de instrucciones que voy a tener dentro de mi unidad de control. Entonces, toda esa instrucción la voy a descomponer en movimientos que va a hacer este secuenciador y ejecutar la instrucción. ¿Se entiende hasta ahí? No, yo no lo entendí. ¿Qué parte no entendés? La verdad, todo. Ok, bueno. O sea, primero me imagino que entra en la entrada y salida y después de ahí, bueno, va ahí hasta memoria. Vos tenés... a ver, para entrar una entrada-salida tenés que tener algo cargado en memoria. Sí. O sea, todavía no cargaste nada, vos tenés que tener algo. Si vos, suponete, ¿no? Vos tenés una computadora y le sacás la BIOS y le sacás el disco y le sacás todo tipo de información, o sea, que se pueda cargar en la memoria, vos no cargas nada, por más que tengas que apretes el teclado, no podés cargar nada. Entonces, lo primero que vas a tener que hacer es cargar la información en la memoria, que va a decir, bueno, cargame el sistema operativo, por ejemplo, algo básico. Entonces vos vas a tener una instrucción que va a ser andá y saltá a tal posición de memoria. O sea, en este caso la BIOS la consideramos una de esas memorias. Vamos a considerarlo, digamos, pensemos que esto es una arquitectura de von Neumann que todavía no tenemos BIOS y todavía no arrancó y no tenemos nada, pero nosotros, esto es un modelo teórico. Acá no tenemos nada de lo que tenemos en nuestras computadoras actualmente, pero supongamos que sí, que la BIOS la vamos a considerar acá dentro. Yo para arrancar el sistema tengo que tener una instrucción que me diga, bueno, andá y lee y cargame algo que tengas en algún lado. Entonces, lo primero que voy a tener acá es una información de una instrucción que tiene que cargarse. ¿Dónde se va a tener que cargar? En el registro de instrucciones, que es esta idea acá de la CPU, de la unidad de control. Esa instrucción, que puede ser, no sé, un add, un mov o alguna instrucción básica del set de instrucciones que tiene mi microprocesador o mi microcontrolador, la voy a decodificar o la voy a secuenciar en distintas partes que voy a tener que mover de mi electrónica para que se ejecute algo. O sea, el procesador, si bien uno dice el procesador es inteligente, puede hacer un montón de cosas, etcétera, etcétera, termina siendo un conjunto de compuertas y de transistores que lo que van haciendo es cambiando de posición. Entonces, con ese secuenciador yo lo que hago es habilitar conexiones o deshabilitar conexiones. Esto es a recontra bajo nivel, hablando ya de conexiones eléctricas. Entonces, lo que voy a hacer ahí es conectarme de alguna forma a todo esto para que haga algo el secuenciador. Ejemplo, no sé, sumar dos registros. Entonces, todo esto lo que va a hacer es esperar que vengan más registros, más instrucciones delante de esta posición de memoria donde tenía la primera instrucción. Profe, una consulta. Sí, A ver si lo entendí bien. Entonces se extrae de la memoria una línea de código de instrucciones
Sí, Y cuando la pasa el secuenciador, la divide en subtareas. exactamente. Eso es lo que va a hacer. Ok. Esas subtareas son Bien. subtareas electrónicas que lo que hacen es, depende de lo que vos, la instrucción que vos le pasaste, se configuran de cierta forma. Eso es lo Ok. primero que vamos a hacer. Bien, bien. Póngame 2 puntos, pues yo soy el de River, ¿sabes? Ah, bueno. En el cuarto parcial, en el quinto, así no entramos en Ahí está. conflicto. En el quinto parcial, 2 puntos. Perfecto. Bueno, lo voy a traer a través Y a, del bus y a- de y a datos. lo de Boca les resta 3 puntos, ¿no? No, no, no. No, no hay. No hay Yo, resentimiento. yo siempre voy por el lado positivo. Bueno, Porque lo negativo no existe, es cero. no, no, cero es cero. Negativo es negativo. Bueno, decodifique las instrucciones. Eh, ¿Qué es lo que puedo hacer con esta instrucción, con esta ejecución que acabo de hacer recién? Puedo o recibir una siguiente instrucción, o sea, cada vez que yo voy ejecutando una instrucción y la cargo en el registro de instrucciones, el program counter o sí, el program counter, este PC, lo que hace es incrementarse en uno. ¿Para qué? Para que en la siguiente posición de memoria de la que yo me encontraba, me posicione sobre esa posición. Y paso a la siguiente posición. ¿Qué La es lo que...? sobrescribe, digamos. No, no, yo salto a la siguiente posición. O sea, estoy en una posición, no sé, uno. Ok, ok. Después voy a la 2. Después voy a la 3. Esto es, cada vez que yo hice esta secuencia, este program counter se incrementa en uno. Y así voy saltando línea por línea. Cada una de estas líneas pueden tener instrucciones que, por ejemplo, lean o escriban. Yo puedo leer de la memoria o escribir en la memoria. Depende del tipo de instrucción que puedo llegar a tener. Profesor, Entonces, una pregunta. sí. Esas líneas línea de memoria, me imagino que serán, ¿no? De program counter, ya están descritas, ya están destinadas, ¿no? No es que se crean, no es que voy a decir, no sé, en la posición 2 no había nada, sino que ya estaban reservadas. La posición 2 hace esto, no sé si se me entiende. A ver, vos cuando arrancás el sistema operativo ya lo tenés todo escrito eso, pero si vos no tenés sistema operativo lo tenés que escribir vos. Ok, O sea, yo en digitales, en la carrera, en ingeniería, en digitales 3, que es una materia de quinto año, tuvimos que hacer que un sistema arranque. Básicamente vos le tenés que decir a tu hardware en qué posición de memoria tenés que arrancar y dónde tenés que saltar. Y ahí tenés que empezar a cargar, no sé, por ejemplo, la ubicación dentro del disquete para después que empiece a, no sé, a escribir sobre el disquete. Pero vos tenés que mapear toda la memoria, tenés que hacer todo el trabajo este que yo te estoy diciendo que viene escrito acá, lo hace el programador de un sistema operativo. claro, todos los pasos, todo el mapa del lugar, de dónde quiero que vaya, qué posición de memoria es para tal hardware, no sé, todas esas. Exactamente, Ok, exactamente. listo. Todo eso lo vas a tener acá. Obviamente nosotros después esto lo trabajamos como una abstracción y nos olvidamos de de esta profundidad que estamos haciendo ahora, pero la idea es que ustedes entiendan que la ejecución es línea por línea y la voy obteniendo de la memoria a través de una posición. Esa posición se marca a través del bus de direcciones y se va incrementando en uno. Y el bus de direcciones lo que me va a marcar es o sea, en la memoria voy a tener dos cuestiones. Primero, una dirección y después un contenido de esa dirección. Yo lo que hago es posicionarme en una dirección de memoria y leer el contenido o escribir el contenido. Supónganse que, yo creo que, no sé si lo hago más acá adelante. No. Bueno, en este videito van a tener una explicación de cómo hacen la sumatoria de dos. La sumatoria no. Sí, sí, hace la suma de dos posiciones de memoria y lo explica paso por paso. Pero no lo vamos a ver en detalle porque esto en teoría es la arquitectura de von Neumann
la vieron el año pasado, pero esto es como para recordar que tenemos un bus de direcciones, un bus de datos, que la memoria va a tener una dirección de memoria y un contenido de esa memoria, y el contenido lo que puede tener es un dato en sí o puedo tener un código en sí. Por ejemplo, yo puedo tener una instrucción, a ver, yo puedo tener en una posición de memoria una instrucción, por ejemplo, ahí están viendo el PDF. Sí, tabla de código 1 o 2. Exactamente, eso. Ahí puedo tener una instrucción de move o de, por ejemplo, add. Por ejemplo, add. Yo sé que add es sumar, lo que va a hacer el... esto es un... Es la lista de instrucciones de un 80-186, esto es el tatarabuelo de todos los procesadores que se manejan hoy en día. Estas serían las instrucciones en Assembler, digamos. Claro, las instrucciones en Assembler. Básicamente las instrucciones antes de existir el Assembler se daban en hexadecimal directamente y después, bueno, los fabricantes empezaron a dar estas instrucciones en Assembler. Esperen que me fui un poquito más atrás. Entonces, en mi posición de memoria, acá puedo tener un add, como les decía recién, y add lo que va a esperar es que, voy a hacer así, add va a esperar que en la siguiente posición de memoria, de donde se encontraba la instrucción, tenga por ejemplo, un valor. Yo digo un valor que es, no sé, la posición de memoria o el nombre de un registro. Y lo que voy a hacer es, con esa posición add, perdón, con esa instrucción add, es ir a buscar el valor, por ejemplo, de ese registro y sumarlo con el valor de la posición de memoria o el valor de otro registro. Entonces, el secuenciador automáticamente lo que va a hacer es ir a la siguiente posición, leer el valor, tomar ese valor, cargarlo en un registro interno de la CPU, ir al siguiente valor, tomar el valor que tengo en la memoria, cargarlo en otro registro de la CPU y hacer la sumatoria de esos dos registros. Todo eso lo va a hacer en- con, digamos, con la misma instrucción de código. Entonces yo en la memoria puedo Pero tener... una consulta, Sí. la operación la haría en la ALU. O sea, voy a cargar los registros y después los registros los voy a terminar cargando la ALU, un registro y otro registro cuando al final de todo, pero primero tengo que traer los datos de la memoria y traerlos a los registros. ¿Se entiende eso? O sea, antes de traer los registros, em, antes de traer los valores de la memoria directamente a la ALU, la ALU acá tiene unos registros que se cargan, digamos, con los valores que yo traje de memoria. Yo no sumo posiciones de memoria, sino que me traigo la información que tengo en la memoria a la CPU. Y la CPU los carga en la ALU y ahí sí hago la operación de sumar, por ejemplo. Y voy a tener por ejemplo, si hay carry o si hay resto, o si es cero, o si es lo que sea, voy a tener un, un registro o varios registros de estatus que me van a hacer algo en el secuenciador que me va a permitir a mí saber si, no sé, hubo carry, por ejemplo, o si la cuenta dio sin carry. O sea, esas serían las flags, ¿no? Exactamente, que eso lo tenemos mirando un poquito este de acá. Yo con las, a ver si lo tengo acá, jump, esto Sí, es el abajo está. jump Z Claro, ahí. o JNC, por ejemplo, acá si hay carry y si no hay carry. Esto en realidad lo que hace esta instrucción es chequear el estatus que yo tengo acá. Esto, fíjense que estamos tratando de llevar
un 8086 a la arquitectura de von Neumann. Tampoco es que son 100% compatibles, pero es como para tratar de invocar todo lo que estamos viendo en el set de instrucciones acá. Vamos a hablar muy poco de assembler, pero esto como para que vean el bajo nivel que se maneja todo. Entonces, yo lo que voy a tener son dos operandos que son datos, por ejemplo, pero no los voy a sumar directamente en la memoria. Yo no puedo sumar datos de la memoria, sino que los tengo que traer a registros internos de la CPU. Y ahí, en la CPU, me voy a encargar de hacer el trabajo que tengo que hacer, que va a depender de la instrucción que yo quiero ejecutar. Entonces, la... Esperen un cachito. Has, no grites, Has. Lo que voy a hacer es, siempre el manejo va a ser entre la CPU y la memoria. Pero tarde o temprano todo termina en un registro, o sea, en una parte de la CPU que es una porción de memoria. Cuando hablamos de registros, esos registros son memorias que están dentro de la CPU. Si yo quiero manejar, obviamente, no van a ser comparables en tamaño todo lo que tengo acá, pero dato por dato puedo ir sumando. No puedo sumar por porciones muy grandes de memoria directamente en la CPU. Entonces, una vez que termino de aplicar esta secuencia, el resultado me lo puede enviar, por ejemplo, a un registro o directamente me lo puede enviar a una posición de memoria y lo podría escribir en una posición de memoria. O Básicamente, sea, sí, o sea, hace todo ese camino de la memoria, secuenciador, a la ALU, una vez que tiene como esas dos sumas de, no sé, datos, código, no sé qué de instrucciones datos. hay de datos, ahora vuelve a memoria para la nueva, digamos, instrucción. O sea, Exactamente. conjunto. Abro, incremento el program counter y Sí, sigo ejecutando otra instrucción. Puede ser que esa otra instrucción pueda ser una instrucción nueva o si me encontró en un paso intermedio de la suma, el secuenciador lo que hizo fue incrementar en uno e ir a buscar el siguiente valor que tenía en la memoria o en una posición de memoria para traer y traerlo acá a la ALU. Esto va a ser automático, dependiendo de cómo el secuenciador se maneje. O sea, dependiendo de la instrucción que yo le envíe. Y así, bueno, sucesivamente hasta que siga ejecutando instrucciones. ¿Qué es lo que tenemos que sacar de acá? Lo que les decía recién. La- las arquitecturas solo suman, fíjense que solo estoy sumando. Lo que voy a terminar aplicando, por ejemplo, si yo quiero hacer una resta, es aplicando el complemento a 1 y complemento a 2. Después, otro dato importante es que la memoria tiene direcciones y tiene contenidos o datos. Esos datos pueden ser eh, código o puede ser datos en sí. Puedo tener, como teníamos antes, un move o una instrucción, o puedo tener el valor que yo quiero sumar, un 4 más un 3. Obviamente todo en binario, todo representado por señales electrónicas. Entonces, ahí sí, después puedo pedir, no sé, un dato de teclado, cargar ese dato en la memoria, eh, po- poner ese, no sé, ese 4 o ese 3 que tenía en una posición de memoria y ahí sí hacer la suma. Pero al principio supóngase que ya arrancó todo y recién ahí empiezo a cargar mi programa que hace la suma, bueno, ahí sí tendría mi entrada-salida. Ujú. Y si yo lo quiero representar, por ejemplo, sacar ese resultado en la pantalla, tendría que ir a buscar el valor que tengo en la posición de memoria donde me devolvió el resultado y sacarlo por un dispositivo de entrada-salida que es el monitor. Mm. Eso sería más o menos un... O sea, la posición de memoria tiene como dos partes, una que es la dirección y otra la instrucción o la información, digamos. Exactamente, cuando decimos instrucción sería código y cuando decimos la información es el dato. Puedo tener las dos cosas en una arquitectura de von Neumann. Entonces, volviendo un poquito para acá atrás, esto sería lo que dijimos recién.
Según la arquitectura de von Neumann, se extrae una instrucción de memoria y se almacena dicha instrucción en un registro de instrucciones. La instrucción se codifica y se guardan los operandos en un registro interno de la CPU. Una vez ejecutada la instrucción con los operandos correspondientes, se guarda el resultado en memoria. Esto puede ser, se guarda en memoria o no se hace nada. Yo podría ejecutar algo y no mandarlo a memoria, o no guardarlo y dejarlo por ahí. Debido a que la memoria principal es muy pequeña como para almacenar todos los programas y datos, es de tipo volátil, pierde el contenido cuando se le quita la alimentación. O sea, la memoria principal, acá va a haber algo más después que de donde yo voy a poder obtener información para poderla pasar a la memoria. Por ejemplo, de disco, un dispositivo de entrada-salida. Después, haciendo una comparación, todo esto que dijimos acá es un resumen de todo lo que hablé recién, de que se puede hacer o que no. Después, haciendo una comparación con otro tipo de arquitectura, digamos, por ejemplo la de Harvard, donde yo en la arquitectura de Harvard tengo separado físicamente lo que es el almacenamiento de código o sea, el manejo de código y el manejo de datos. En la arquitectura Harvard voy a tener una memoria específica para lo que es código y una memoria específica para lo que son datos. En cambio, en von Neumann esa división no la tengo. Yo en mi memoria principal tengo datos y código. ¿Qué ventaja tengo? Bueno, primero que para manejarme en una arquitectura de von Neumann, yo me manejo con un solo tipo de memoria, pero tengo que identificar bien si son datos o si son códigos. Ahí voy a tener que tener algún tipo de diferenciación, por ejemplo, a la hora de si quiero escribir sobre un área de código, que ya lo veremos cuando veamos gestión de memoria, qué va a pasar. Y para lo que es Harvard, voy a tener digamos, un conexionado hacia mi memoria de código y un conexionado distinto hacia la memoria de datos. Acá uno lo puede ver como una ventaja porque fíjense que si yo me quiero posicionar, digamos, yo para acceder en una arquitectura de Harvard podría, otra cosa que no mencioné es el clock, digamos, esto va a una velocidad de reloj estándar y cada instrucción se ejecuta en una cierta cantidad de señales de reloj, de señales cuadradas de reloj. O sea, cada movimiento que yo hago está orientado por ese reloj. Y cada acceso a memoria está orientado por ese reloj. En cambio, si yo tengo un único reloj y tengo dos fuentes de memoria, podría en un pulso de reloj acceder a dos memorias distintas. A una de códigos y una de datos. Podría ganar tiempo en ese sentido. Y acá puse, la CPU puede estar leyendo una instrucción como realizar, que no sé en qué escribí, puede estar leyendo una instrucción, sería cómo realizar el acceso a la memoria de datos y al mismo tiempo sin utilizar la memoria calle. Podría estar utilizando la memoria de datos y la memoria de códigos y escribiendo un dato y leyendo un código todo en el mismo momento. En cambio acá no lo voy a poder hacer. Acá si accedo a una posición de memoria es una posición de datos o de código y no puedo acceder a la siguiente. ¿Y ahí qué serían dos buses diferentes? Exactamente, tengo dos buses diferentes para datos y código. Obviamente, ¿qué me complica? Y bueno, que a nivel físico tengo más pines de conexión. Voy a tener más patas en el procesador, tengo otras complejidades. Igual lo que se suele hacer, esta memoria, esto no se suele aplicar a arquitecturas de computadoras, sino que se suele aplicar mucho en microcontroladores o dispositivos de pequeño tamaño, porque vos todo lo que es el código lo tenés, o sea, comparado con
¿cómo decirlo? Comparado con los primeros Harvard, hoy en día son computadoras los que existen, pero son, digamos, muy pequeños comparados con las arquitecturas que nosotros manejamos de computadora. Estamos hablando de kilobytes de memoria de código. Son memorias muy pequeñas. Está buenísimo esto porque vos por ahí tenés que hacer un sistema muy definido hacia algo y no utilizás una gran computadora, sino que tenés un pequeño microcontrolador que tiene una pequeña memoria de código donde vos escribís tu código para esa pequeña porción de memoria y está como más acotada la cosa. En cambio, en una arquitectura de von Neumann es mucho más abarcativa y es más general. Em, Estos, no sé, todos los, si alguno escuchó alguna vez hablar de los PICs, de los microcontroladores PIC, bueno, utilizan una arquitectura de Harvard, no sé, el 16F84 y cosas así. Em, Entiendan que esto es un repaso y es algo como para ubicarnos dónde va a estar nuestro sistema operativo. Nuestro sistema operativo va a estar ubicado en una arquitectura del tipo von Neumann. Nosotros siempre que hablemos de, de sistemas operativos van a estar sobre una arquitectura de este tipo, donde tengamos la memoria, un bus de datos, un bus de datos, un bus de direcciones, una CPU y una entrada-salida. Disculpe, profesor, entonces Sí, nosotros solo vamos a trabajar con von Neumann. exactamente. Esto como para compararlo con algo que se está utilizando mucho ahora, pero esto es a nivel, se usa más a nivel electrónico. Sí, vamos a utilizar von Neumann. Es ¿Y más, por qué no Harvard? porque las arquitecturas, los sistemas operativos no están diseñados para una arquitectura de Harvard. Por lo menos los que yo conozco, estoy pensando, a ver, sistemas operativos para Harvard. El copyright para YouTube. ¿Eh? El copyright. Sí. No tengo, obviamente no sale nada. Todas las arquitecturas que nosotros manejamos son del tipo von Neumann. Esto les digo Pero, es muy para lo que son microcontroladores, donde tengo la memoria de códigos y la memoria de datos separada completamente. pero es una cuestión más de costo de construcción también, porque se decidió, ¿no? Más que por... También, sí. Y obviamente, vos si querés manejar, eh, o sea, vos acá terminás manejando un sector de la memoria donde metés código y un sector de la memoria que metés datos. El tema es que la estás multiplexando, o sea, la estás retaseando para una cosa o para la otra. En cambio, en la de Harvard la tenés las dos disponibles en todo momento. Lo que pasa es que, bueno, acá manejás a ciertas velocidades de clock que por ahí en Harvard no manejás también. Y ganás en ese sentido. ¿Cómo dijo que las desventajas de Harvard era porque tenía más pines, más conexión? ¿Esa sería una de las desventajas? Claro, porque vos tendrías que tener todo lo que es el conexionado de datos y de direcciones para cada memoria. O sea, para lo que es la memoria de código y para la memoria de datos. En cambio acá tenés solo los pines para una sola memoria. Y acá vas a tener que tener dos, una para código y una para datos. Ok. Después toda la explicación esta que tenemos acá, yo creo que en los videos de los años pasados, por ahí en profundidad lo hicimos un poquito más, si no la pueden ver de este video y se explica muy bien. Y acá sí, eso va para el copyright del que hizo el video. Bueno, esto es la intro. Esto es la intro, dónde estamos parados a nivel hardware. O sea, tenemos... Esperen que cierro esto. Tenemos una CPU, una memoria, sabemos que tenemos una entrada-salida. Se silenció, profesor. Oh, ahí está.
Esperen que... Vamos a hacer una cosa. Voy a cortar acá, así dejo como un video y si no, no se nos hace tan largo, pues lo tengo que subir.